¿Te gustaría aprender a hacer este hermoso diseño de eslabones con hermosas flores de separación? Es muy fácil. Solo necesitamos un hilo coreano de 75 centímetros y uno de 1,20 m. Algunas mostacillas número 8 de diferentes colores. Yo tengo estas tonalidades. También vamos a utilizar balines número 4 para la decoración. Y por supuesto, no puede faltar nuestras herramientas de trabajo. Comencemos el paso a paso. Primero utilizaré el hilo central, que será de 75 centímetros. Este lo doblaré a la mitad. Uniendo las puntas encontrarás la mitad súper rápido. Estas puntitas vamos a quemarlas y a colocarlas muy finitas estilo aguja. Así, para que pueda entrar el balín o las mostacillas con facilidad. Así que es una técnica muy necesaria y muy fácil de hacer, pero necesitas que practiques para que tengas un excelente resultado. Las puntas están listas, así que vamos a colocar nuestro balín. Como están muy finitas estilo aguja, los dos hilos pueden entrar en el mismo agujerito. Practica y ya verás que sí es posible. Aquí ya tenemos los dos hilos dentro, vamos a introducir el segundo y así podemos colocar los hilos del mismo largo para que podamos realizar un nudito simple y sencillo en las puntas. Como tope, debemos llevar el nudo bien pegadito hacia las puntas para aprovechar el largo del hilo y apretamos fuerte, así como lo estoy haciendo. Recuerda, mis queridas arañitas, que ustedes pueden sustituir todos los materiales que les estoy mostrando con los que tengas disponible en tu hogar. No te detengas, pon manos a la obra con los materiales que tengas disponible. Acá, luego de apretar, llevamos el balín hacia las puntas y este hilo que me sobra debemos cortar y sellar. Un buen sello ayudará a que este nudo no se desarme. Utiliza la llama transparente o azul para que quede impecable. Listo, quedó muy bien. Hacemos un segundo nudo más. En estos dos hilos utilizamos para hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Por aquí está bien. Así nos debe quedar, de nudo a nudo, 6 centímetros de espacio para el cierre corredizo que realizaremos al final. Ahora debemos tensar muy bien este hilo. Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos. Pero si tú tienes ganchitos, una carpeta o un cuaderno, lo que tengas disponible para mantener el hilo central bien tenso. Tips y consejos los encontrarás aquí en nuestro curso gratis. Acá tenemos el hilo de 1,20 m. Este lo doblaré a la mitad. Recuerda, unes las puntas y encontrarás la mitad rápido. Esta mitad la colocaré por debajo de los hilos centrales y comenzaré a hacer nudo plano para ajustar el hilo anudador al hilo central. Así. Miren que este lo comencé con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y aprieto sin perder la mitad y llevamos este nudo hacia arriba. Ahora será al revés, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. ¿Ves lo fácil que es? Ahora vamos a comenzar a hacer nuestra hermosa flor. Para ello tomaré los hilos centrales, estos, y los cortaré a la mitad, para tener dos hebras. Estas hebras o las puntitas debemos también quemarlas para colocarlas muy finitas estilo aguja y nuestro balín pueda entrar con facilidad. Así que recuerda practicar quemar las puntitas. Cuando la veas aguadita, alar con la parte metálica del encendedor poco a poco para que quede así súper finita. Puedes cortar la parte gruesa o la parte más débil para que te quede con la parte más tensa y sea mucho más fácil introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito del balín. Así. Este balín, cuando tengamos los dos hilos dentro, lo llevaré bien pegadito al nudo plano. Observa cómo lo hago para que tú lo puedas copiar perfectamente. Si eres principiante, recuerde que debes observar paso a paso para luego poner manos a la obra. Claro que pueden surgir dudas o preguntas, por eso te dejo mi número de WhatsApp. Acá, luego de colocar el balín bien pegadito a los nudos, vuelvo a tensar los hilos centrales. Ahora tomaré los hilos anudadores, que son los que tengo de lado y lado. También vamos a quemar las puntitas porque empezaré a colocar mostacillas. Recuerda, quemamos bastante cuando la puntita esté aguadita, alargamos poco a poco para que quede finita. Cortamos la parte más gruesa y nos quedamos con la parte más finita. ¿Listo? Es súper sencillo. Vamos a repetirlo con el hilo del lado izquierdo. Quemamos cuando la puntita esté aguadita, alargamos poco a poco. Y esto será el resultado de nuestro trabajo. Hermoso. Ahora las puntas están listas para poder
colocar las mostacillas. En esta ocasión, las mostacillas serán de color naranja, así que colocaré 3 mostacillas en el lado derecho y lo mismo haré en el lado izquierdo. 3 mostacillas también en el lado izquierdo y serán del mismo color, mostacillas de color naranja. Súper linda, estas mostacillas son bastante llamativas. Recuerda que puedes utilizar los colores que más te gusten. Luego de tener 3 mostacillas de lado y lado, comenzamos a hacer nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Ahora el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Apretamos y miren lo hermoso que se ve nuestra flor. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los hilos del lado izquierdo, los 2 hilos del lado izquierdo, y empezamos a colocar mostacillas de color verde para hacer los eslabones. Los 2 hilos del lado izquierdo deben entrar en el mismo agujerito de las mostacillas. Así que poco a poco vamos a ir colocando las mostacillas de color verde bien pegadita a nuestra hermosa flor. En total serían 5 mostacillas de color verde en los 2 hilos del lado izquierdo. Lo mismo haremos con el lado derecho. Luego tensamos los hilos centrales y con los hilos anudadores realizamos 2 nudos planos. ¿Listo? Luego de estos 2 nudos planos volvemos y realizamos una hermosa flor. ¿Lo recuerdas? Un balín en el hilo central. Así, los 2 hilos en el mismo agujerito. Luego vamos a colocar 3 mostacillas en el lado derecho y 3 mostacillas en el lado izquierdo. En esta ocasión el color de la mostacilla serán de color rojo o vino tinto. Luego de estas mostacillas realizamos 2 nudos planos para que estas mostacillas rodeen el balín y queden una hermosa flor. ¿Ves lo fácil que es y lo hermoso que queda? Tú también lo puedes hacer. Luego de 2 nudos planos vamos a hacer el siguiente eslabón colocando estas mostacillas de color verde. Separamos los hilos centrales para que en los 2 hilos del lado izquierdo coloquemos 5 mostacillas. Y en los 2 hilos del lado derecho también colocaremos 5 mostacillas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 mostacillas. Volvemos a tensar los hilos centrales y con los hilos anudadores de lado y lado realizaremos nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Ahora será el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Y apretamos muy bien. Viene nuestra flor. Repetimos. Un balín en el medio. Luego, en los hilos de lado y lado colocaré 3 mostacillas. Estas también serán de color diferente. Así que volvemos a las de color naranja. Vamos a hacer 2 nudos planos y vemos cómo se forma nuestra hermosa flor. Entonces sería así, flor, y vamos a hacer ahora un eslabón. Y siempre cerramos con 2 nudos planos. Cerramos con 2 nudos planos este eslabón y luego realizamos la flor y también la cerramos con 2 nudos planos. Es muy fácil y lo repetimos hasta tener unos 16 centímetros de largo. Aquí tenemos una florcita. Como comenzamos con flor, terminamos con lo mismo, con una flor. Luego de hacer esta última flor, procederemos a cortar y sellar los hilos que nos sobran de lado y lado, estos hilos anudadores. Al cortar, como puedes observar, dejo un poquitito de hilo para que me permita quemar la puntita. Cuando esté aguadita, inmediatamente aplastas para que tenga un buen pegue. Aplastas encima del resto del tejido. Así no podrá desarmarse en el futuro. Si queda levantado o despegado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar para asegurarte. Muy bien, ahora luego de hacer este sello, sacamos este diseño de nuestra carpeta de ganchos y miren lo lindo que se ve. Acá con este hilo central realizaremos un nudito bien pegadito al tejido. Apretamos fuerte, fuerte. Recuerda colocar un balín, los 2 hilos dentro del mismo agujerito y dejar una separación de 6 centímetros. Yo cada eslabón lo abro así para que se vea mucho más lindo. Me encantaría saber qué colores y materiales utilizaste para este diseño tan precioso y fácil de hacer. Para el cierre corredizo solo debemos cruzar los hilos de cada extremo de la pulsera y en este espacio es donde realizaremos el cierre.
Con una hebra de 15 centímetros doblaremos la puntita y este bucle lo ubicamos encima de estos hilos de la pulsera. Ahora tomaré el hilo más largo, que será este. Vamos a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera. Cada una de las vueltas debe ir una vuelta al lado de la otra bien apretada. Debe ir dirigida hacia el lado izquierdo. Cuando termines, levantas el bucle para que el hilo pase de abajo hacia arriba por el bucle. Y cerraremos este bucle alando el otro extremo del lado derecho y apretamos fuerte para que quede firme nuestro nudo. Este nudo se llama nudo franciscano. Ahora vamos a proceder a cortar y sellar los hilos que nos sobran. Un tips muy importante es que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que ten mucho cuidado. Yo lo ubico encima del propio tejido, así, asegurándome de que quede bien aplastadito y lejos de los hilos de la pulsera. Si queda levantado, vuelves a quemar y vuelves a aplastar. Es muy importante que quede aplastadito para que a la hora de abrir y cerrar la pulsera no se vaya a desarmar en el futuro, ya que es un nudo que mantiene mucho movimiento. Verifiquemos que deslice alando los hilos de lado y lado. Vemos que desliza perfectamente y me ha encantado el resultado. Pero, por supuesto, siempre me gusta saber tu opinión. Si te ha gustado, déjamelo saber regalándome un like o suscribiéndote a nuestro canal. También tienes un espacio totalmente gratis para dejar tu comentario y saber de dónde nos ves. Si quieres participar en nuestro curso gratis es muy fácil. Solo debes escribirme a nuestro WhatsApp